Can Yaman confesó algo que nos tiene a todos en vilo. Y su respuesta sobre el amor: preparen las palomitas porque se viene fuerte. Mira, les digo una cosa, esto de Can Yaman no es normal. El tío que siempre va de superhéroe y de conquistador, resulta que ha soltado una bomba. Estaba en Italia, como siempre, en uno de esos eventos donde sale todo guapo y con una sonrisa que derrite, y de repente, le preguntan por el amor. Y ahí es donde, zas, se le cae la fachada. Normalmente él tira balones fuera, ¿verdad? Que si estoy centrado en mi trabajo, que si no hay nadie en mi vida, que si soy un alma libre. Lo típico. Pero esta vez, ay, amigos, esta vez fue distinto. Se le vio, no sé, vulnerable. Como si de repente se diera cuenta de que la vida no es solo rodar series y posar para las cámaras. Le preguntaron directamente si estaba enamorado o si había sufrido por amor recientemente y él, después de un silencio que pareció eterno, soltó: sí, he sufrido mucho por amor. ¡Boom! ¿Se imaginan? ¿El Can Yaman sufriendo? Yo me quedé como, ¿estamos hablando del mismo? El que aparece en todas las portadas, el que las fans persiguen hasta debajo de las piedras. Y no se quedó ahí, no. Dijo que el amor es lo más complicado del mundo, y que a veces, aunque lo des todo, no funciona. O sea, que no es tan fácil como parece, ¿eh? Que él también tiene sus corazones rotos y sus decepciones. Para ser honestos, esto me hace verlo de otra manera. Ya no es solo el actor perfecto, es alguien que también se la pega, como todos nosotros. Lo que yo creo que está pasando es que está en un momento de reflexión. Quizás toda esta fama, toda esta presión, lo ha hecho darse cuenta de que necesita algo más. O quizás, simplemente ha tenido un desengaño fuerte y se le ha escapado. Quién sabe, pero el hecho de que lo diga así, tan directo, sin tapujos, es lo que me deja helada. Muchos dirán que es una estrategia de marketing, que está creando expectación. Yo qué sé. Pero para ser honestos, el tono en el que lo dijo, la forma en que se le veía, no parecía actuado. Parecía que de verdad le salía del alma. Y pensar que él, que parece tenerlo todo, también se enfrenta a estas cosas, te pone los pies en la tierra. Porque vamos a ver, ¿quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no ha creído que lo tenía todo y luego, adiós muy buenas? Can Yaman es un tío espectacular, no lo vamos a negar. Pero hasta los espectaculares tienen sus bajones. Y que él lo admita públicamente en un evento importante, eso tiene un mérito que flipas. Yo me pregunto si esto tiene que ver con alguna de sus exparejas conocidas, ¿no? O si es algo nuevo, algo que lo ha pillado desprevenido. Porque si alguien como él, con tantos admiradores, puede sentirse así de mal por amor, ¿qué nos queda al resto? Es un recordatorio de que el amor es un campo de minas para todos, ricos, famosos o gente normal. Pero volviendo a su confesión, lo que más me llama la atención es esa sinceridad repentina. De repente el ídolo se convierte en un tipo normal, con sus penas y sus alegrías. Y eso para mí es más interesante que cualquier serie que grabe. Entonces la pregunta del millón es, ¿creéis que Can Yaman está atravesando un mal momento por un desamor actual, o es una reflexión general sobre las dificultades del amor en su vida?